estudiante, lo primero que se nota es la calidad de confianza que el docente le brinda al estudiante. Eso le permite a ambos tener conocimiento de sí mismo y del maestro de manera especial, conocer el entorno de ese estudiante, conocer la verdad, hablar con sinceridad, tener entrega frente a ese estudiante que le fortalece la autoestima. Y entre los afectos hay uno que permite la mayor cantidad de emociones de acuerdo con lo que el maestro le permite dar, que es el amor. El maestro que trabaja con amor y da confianza aumenta entre el estudiante el respeto hacia la persona del estudiante y el estudiante hacia él, porque el estudiante nota en él su servicio, su ayuda, el compartir, y al estudiante le fortalece la responsabilidad. Es así como se da una relación de ida y venida, o sea, como un interactuar con confianza, con amistad, y va dando pautas al docente para conocer de verdad qué quiere y hasta dónde su estudiante es capaz de crecer de acuerdo con las funciones que el maestro le da. Hablando de la diferencia del docente de ayer, puedo decir que la experiencia y el tiempo de servicio me da para decir que el maestro de ayer tenía un alto porcentaje de ese oficio por vocación, porque se sentía como el guía, el modelo de vida para sus estudiantes. Era estimulador de la superación personal, formador en valores. Asumía el papel de madre de familia en la escuela. Eso lo asumía con liderazgo, con humildad, y en la comunidad el docente es la persona que debe tener la capacidad y el gusto para trabajar con niños, con niñas y jóvenes en un proceso de enseñanza verdaderamente significativo para el estudiante. Si el maestro tiene el carisma para tratar con los niños, con los jóvenes, ese estudiante va a tener un proceso estimulador que va a marcarlo, que le va a dejar huellas positivas para la vida. En cuanto a que el maestro de hoy va por vocación, pues realmente si la vocación de ser maestro no va acompañada del amor al trabajo, sino que se asume como una profesión para generar ingresos, no hay felicidad al final de la vida, porque cuando tú haces un trabajo con amor, la felicidad con detalles llega. Y el hecho de trabajar con un niño, se trabaja con la comunidad entera, se trabaja con la familia, se logra un interactuar con la comunidad, y esa comunidad aprende a reconocerte, a valorar tu trabajo y a ayudarte a ti en el fondo a crecer junto con esa comunidad. Y los logros de ella también son logros del maestro. Cuando me preguntas que quién es un buen maestro, un buen maestro es el que tiene la humildad y la sabiduría suficiente para transformar el pensamiento de los otros, pero en busca
de aportarle los elementos necesarios para que él crezca, se transforme y transforme a la comunidad y a los que en ella hay. En una relación docente-estudiante, los afectos y las emociones más importantes son el respeto, la aceptación, la paciencia por parte del docente y la comprensión de parte del estudiante. Que si a los docentes le tienen que gustar los estudiantes, pues yo pienso que al docente le debe gustar educar, porque los estudiantes son diferentes. Todos los estudiantes tienen diferentes caracteres, diferentes formas de percibir el aprendizaje, y entonces no es una cuestión de gusto, de que si al docente le gusta o no al estudiante. Al docente le debe gustar enseñar y le debe gustar compartir el conocimiento y le debe gustar aceptar que en cierta manera todos los estudiantes no son iguales y que cada uno necesita una forma distinta de aprender. Ser docente es una profesión porque se adquiere cuando la estudias, pero también es una vocación porque debes tener vocación para todas las situaciones que se presentan dentro del aula. El solo hecho de ser profesional no te da la vocación de dar clases, no te da la vocación de enseñar. Para enseñar se requiere tener unas condiciones particulares en la personalidad que te permitan aceptar situaciones que dentro del aula de clase se presenten sin que salgan a relucir conflictos internos ni situaciones problemáticas que tengas a nivel personal. Cuando el docente entra al aula tiene que desprenderse de todos los problemas que tiene en casa y eso es vocación. Para ser docente se requiere más que aprendizaje, se requiere vocación. La diferencia entre los maestros de antes y los maestros de ahora es la cercanía que tienen con los estudiantes, la facilidad para aceptar las diferentes necesidades de aprendizaje de los estudiantes y la interacción que establecen dentro del aula de clase con el mismo estudiante. Son apropiadas en una relación entre docente y estudiante. Por ética profesional, considero que las relaciones afectuosas o emocionales entre un docente y estudiante deben construirse por lazos más que todo de confianza y respeto. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué diferencia a los maestros de antes con los maestros de ahora? Pues considero que antes se impartía la educación de forma tradicional, pero los maestros construían personas con principios, valores y ciudadanía. Ahora la mayoría de ellos pienso que no tienen esa posición ni la autonomía necesaria para guiar o para formar a esos estudiantes. Tercero, a los docentes le tienen que gustar los estudiantes. Como tal gustar, no pensaría que debería ser así, sino que ellos, los estudiantes deberían de ser un piloto para ellos forjar o construir personas de bien para una sociedad de paz. Cuarta, ser docente ¿es una profesión o una vocación? Considero rotundamente que es una vocación. Es una labor continua de formación, no solo académica, sino también para la vida. ¿Qué hace un maestro, un excelente maestro? Pues considero primero que todo la capacidad de liderazgo, construcción y manejo de las metodologías para enseñar. ¿Qué afectos y emociones deben existir en una relación docente-estudiante? En una relación docente-estudiante deben existir el respeto y la alegría. ¿Qué diferencia a los maestros de antes de los maestros de ahora? Que antes se disciplinaba de manera un poco violenta, ahora no sería así. ¿A los docentes les tienen que gustar los estudiantes? Depende por su comportamiento. ¿Ser docente es una profesión o una vocación? Sería una vocación porque no todos nacen con el don de poder enseñar.
¿Sea un maestro buen maestro? Tenerle un buen trato al estudiante y saberle enseñar a todo tipo de niños. Podemos concluir después de haber hecho estas 4 entrevistas que las respuestas que dan cada uno de los entrevistados dependen mucho del rol que están desempeñando en su momento y la edad que tienen. Es así como vemos que los 2 docentes que entrevistamos, el uno en sus respuestas enfoca más la profesión docente desde lo profesional. Es como vemos donde sus respuestas son un poco más técnicas. En cambio, la otra docente enfoca la profesión docente, en su respuesta se nota que enfoca más la profesión docente desde lo vocacional, siendo sus respuestas un poco más humanizadas. Igual vemos en los estudiantes. Entrevistamos un estudiante de bachillerato, donde es mucho más claro cuando habla del docente de antes y el docente de ahora, da una respuesta mucho más profunda. En cambio, la otra estudiante que entrevistamos, que es una niña de grado quinto, es mucho más corta con sus respuestas, pero bastante claras. En general podemos notar, mirándolo desde todo lo visto en el módulo, que todas estas respuestas están dadas desde un ideal docente. Es decir, cada uno de los entrevistados da una respuesta mirando, teniendo en su imaginario ese ideal docente, ese docente ideal, que tiene mucho amor por sus estudiantes, que tiene una vocación profunda. Y no se tiene en cuenta en esas respuestas muchas veces los diferentes contextos en los cuales se enseñan, siendo estos contextos quienes hacen de nuestra profesión algo muy, muy complejo y muy interesante también. Entonces es eso, o sea, debemos siempre tener en cuenta, y es lo que he visto en cada uno de estos módulos y en lo que se ha hecho énfasis, es en la contextualización de la enseñanza. Porque siempre tenemos en nuestro imaginario ese ideal docente, pero sin mirar todos estos diferentes contextos en los que cada uno de nosotros puede llegar a enseñar. Muchas gracias.